Dios les bendiga nuevamente, amada iglesia. Dios guarde a cada uno de ustedes en esta preciosa hora de la tarde. Estamos en esta hora aquí para nuevamente traer una palabra, una porción de la palabra, traer un pensamiento que ponga el sentir de Dios en nuestro corazón. Son tiempos, seguimos viendo tiempos difíciles, seguimos viendo tiempos sumamente complicados, pero Dios está en control. Quiero antes que nada saludar a la iglesia, saludar a cada uno de los hermanos. Les amo en el amor de Cristo, les extrañamos, ustedes no saben cuánto. Deseamos estar ya congregados y poder compartir todos unánimes juntos. No empecé que deseamos todo esto, tampoco pues queremos sentir que lo que está pasando en el mundo no tiene un efecto en nuestras vidas positivo. Y digo positivo porque creo que es el momento en el que muchos de nosotros más nos hemos acercado al Señor y hemos estado buscando su rostro. Esperamos en esta hora que cada uno de ustedes esté bien. Esperamos que cada uno de ustedes esté en salud. Y a pesar de las noticias negativas, tenemos un Dios que sigue trabajando en pos de que nosotros vayamos un día al cielo y que todo esto quede en el olvido de una vez y por todas. Quiero antes de comenzar a orar, así que estemos en comunión, Padre. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que me permite nuevamente de estar a través de las ondas de la internet, mi Dios amado, a través de las ondas etéreas, Padre eterno, para traer un mensaje de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas tus palabras en mis labios, Señor, y lo que tú has ministrado a mi corazón a través de la palabra en estos días, Señor, sea puesta, Dios eterno, en los labios y en el corazón de cada uno, en los oídos y en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que reprendas todo espíritu contrario a ti que quiera ponerse a la libertad de tu palabra. Para la gloria y honra lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Rápidamente quiero que vayamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Y cuando digo Mateo capítulo 24, muchos comenzarán a decir, wow, acerca de las señales y de los prodigios. Sí, pero antes de hablar de todo eso, y creo que lo vamos a hacer por etapas, lo vamos a hacer en 2 o 3 capítulos o en 2 o 3 secciones, quiero comenzar con el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos entrando en la semana más importante en lo que se refiere al cristianismo, la semana más épica de todo el año en la vida de cada cristiano o de cada creyente. Esto me hace pensar, cuando entramos a esta semana, siempre me hace pensar en las formalidades que nosotros los cristianos que tenemos o en las costumbres que nosotros los cristianos tenemos a la hora de celebrar esta semana. Somos muy formales, somos muy sistemáticos, llevamos esto, la mayoría de los cristianos llevan la Semana Santa como algo ritualista. Y yo quiero hablar acerca de eso hoy. Para muchos será un tiempo bien difícil debido a las limitaciones que tenemos en estos momentos, las limitaciones que presentan estos tiempos en los que vivimos. El no poder estar presentes en el templo para mostrar nuestra devoción y nuestro respeto a esta semana se convierte en un obstáculo que incomodará a muchos. Se convierte en un obstáculo que muchos van a sentir, van a más que sentir, a resentir. Y quiero comenzar hablando sobre el capítulo 24 del libro de Mateo.
Cuando Jesús habla, le habla a sus discípulos sobre esta porción y sobre lo que Él quiere poner en la mente de sus discípulos, lo habla dejando ver ciertos matices y ciertas cosas que estarán ocurriendo. Quiero hacer la aclaración o quiero también traer a colación que estos versículos que aparecen en Mateo 24 también están en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Marcos dice que uno de sus discípulos le dijo a Jesús: mira qué piedras y qué edificios. Lucas expresa que algunos venían diciendo que estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas. Lo que quiero resaltar es lo impresionado que algunos de los discípulos estaban con la estructura que el hombre había creado, con la estructura que el hombre había levantado, con lo físico, con lo que se podía ver, y ellos estaban sumamente impresionados porque para ellos no había otro igual. Yo estuve leyendo un poco acerca de lo que fue la construcción de este templo. Este templo lo reconstruyó Herodes. Y una de las cosas que estuve leyendo era la cantidad de oro que se utilizó, la cantidad de piedras preciosas que se utilizó, la cantidad de piedras y el tamaño de las piedras, dando a entender o queriendo traer a la mente de quien viera el templo que aquel templo era una estructura que era inamovible, que era una estructura fundamentada y que no tenía ningún ápice de que alguien pudiera mover sus cimientos. Habla de piedras que tenían la longitud de 40 pies de largo, por 18, 20 pies de alto, por 16, 18 pies de ancho. O sea, no estamos hablando de bloquecitos comunes y corrientes, estamos hablando de piedras que pesaban toneladas, que medían y tenían una anchura, una largura y un grande increíble, que a la vista de cualquier hombre pues hubiera sorprendido. Y esto era lo que los discípulos de Jesús estaban trayendo a la mente o estaban pensando en este momento. Todos estaban tan impresionados con la creatividad del hombre en ese momento, con lo que el hombre había hecho. Y comenzaron a decirle a Jesús: mira qué grande las piedras, mira qué templo, mira qué edificio, mira qué hermoso. Cómo fue decorado, cómo cada piedra fue puesta en ese lugar, mi amado. Cómo cada lugar que había sido majestuosamente creado en el edificio, en el templo, ponía a todos con la boca abierta. Era lo que se veía, era lo que estaba a la vista, era lo que estaba delante de sus ojos. Hay muchas personas que están impresionados con las cosas que se levantan. Hay personas que se impresionan y están orgullosos con las estructuras, y mucho más que con las estructuras, con las costumbres. Hay otros que piensan que las costumbres rutinarias o ritualistas están por encima de la relación con Dios. O sea, hay personas que piensan que pintarse la frente con carbón para estos días de Cuaresma pues es algo que está por encima de la relación con Dios. Eso es algo visible, eso es algo para impresionar a alguien y decir: oh, este hombre es un piadoso, este hombre o esta mujer es una mujer o un hombre que practica religiosidad, que emite religiosidad. Y hay gente que se siente orgullosa y quieren impresionar con eso. Hay otros, por el contrario, que piensan que las costumbres o las estructuras son más importantes que la verdad.
Y esto es algo que quiero traer a colación hoy. Mi amado, cuando aquellos discípulos le dijeron a Jesús, mira el templo, cuán majestuoso es, digno, me imagino yo, digno de que un Dios more en él, digno de que Dios, de que Jehová manifieste su presencia en aquel lugar. Me llama la atención porque tan pronto comencé a pensar en esto, llegó a mi mente lo que dice Mateo 8:20, donde Jesús hablando dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús dando a entender que no había o no tenía un lugar en el que él pudiera decir, esta es mi casa. Que él no tenía un lugar donde vivir, ni mucho menos consideraba ningún lugar o estructura como casa en ese momento. Qué impresionante es saber que Dios se envuelve de hombre, se envuelve de carne, se viste de carne, nace como un hombre, vive como un hombre y está diciendo, yo no tengo un lugar específico al que le pueda llamar casa, como ustedes están mirando este templo. Qué impresionante, ¿verdad? Qué humildad la de nuestro Señor. Jesús, Dios en la tierra, 100% hombre, pero 100% Dios. El Dios aquí en la tierra presente, en carne y hueso, hace una revelación acerca de que Él no tiene un lugar al que Él considere casa. Dice, no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. Sin embargo, contrastando con esto, Mateo 18:20 dice, porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué importante y qué interesante es esto. Aquellos discípulos impresionados y orgullosos con la majestuosidad de la estructura del templo, Jesús hablando y diciendo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero también a la misma vez haciendo unas aseveraciones o hablando de una manera abierta y diciendo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Me llama la atención la palabra estoy. No dice yo estaré de manera futura, dice yo estoy de manera actual, de manera presente. Y es más importante todavía el hecho de que la palabra estoy, mi amado, y yo quiero que tú escuches esto, la palabrita, esa palabrita estoy, es bien importante porque esa palabrita quiere decir existo y permanezco. O sea, Jesús está escuchando a unos discípulos decir en el capítulo 24, o sea, estamos hablando de que ya esto que Jesús habla, de que donde 2 o 3 en su nombre estén, allí Él estará o está. Y ahora en el capítulo 24 ellos están impresionados con la majestuosidad del templo. Ya ellos habían escuchado esto de parte de Jesús. Primero Jesús dice en el capítulo 8, no tengo dónde recostar mi cabeza. Luego en el capítulo 18 Jesús dice, yo estoy donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Y ahora en el capítulo 24 los discípulos están impresionados con la mega estructura que se había construido. Esto me deja a mí entender que los discípulos no estaban preparados para lo que Jesús estaba haciendo. Muchos de ellos veían la majestuosidad del templo y tal vez estarían pensando, si este hombre fuera el sacerdote de ese templo, si este hombre fuera el hombre que trajera la palabra dentro del templo de Salomón, dentro de esta majestuosidad,
nosotros estuviéramos alrededor de uno de los más grandes sacerdotes, nosotros fuéramos tal vez los líderes en ese templo. Sin embargo, se habían olvidado de que Jesús había dicho: no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Más allá, le daba una palabra diciendo: donde estén 2 o 3 en mi nombre congregados, allí yo estoy. Importante, mi amado, el hecho de que la palabra diga que ese yo estoy es yo existo y permanezco. Está hablando de existencia, está hablando de eternidad y está hablando de permanecer, está hablando de continuidad. Pero no solo eso, dice que yo permanezco, yo existo en medio de ellos como quien es el centro, como quien es la columna central de lo que nosotros somos, de donde nosotros vivimos. Es como quien vive y está presente en todo momento y en toda situación y tiene que meter sus manos y tiene que apoyar y aportar en todo lo que ocurre. Qué importante es poner la atención a la palabra de Dios. Qué importante es no mirar las cosas físicas y sí mirar y escuchar al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te habla y te comunica que estos son tiempos donde los que buscan a Dios, los que verdaderamente tienen una intimidad con Dios, van a estar congregados entre 2 o 3 en sus hogares y dice la Biblia: allí yo estoy de manera presente, no de manera futura, no en un futuro cercano o no como una promesa para quien crea que puede accesar a Dios, sino que tú estás congregado en tu casa con tu esposa y tus hijos y allí en medio de donde ustedes están, allí se encuentra el Señor. Él hace morada, Él permanece y existe en ese lugar. Qué importante y qué precioso es nuestro Señor. Mi amado, no quiero que vayan a pensar que estoy de acuerdo con que congregarnos no está bien o con que congregarnos en el templo no importa. No, esa no es mi postura. No, yo estoy ansioso por volver al templo, estoy ansioso por volver a la casa del Señor. Pero ¿sabe qué, mi amado? He aprendido que donde yo esté congregado con uno o más que esté en la misma sintonía que yo, allí el Señor está, como está en medio del templo, como está en medio de los cultos, como está en medio de la casa, como está en medio de la iglesia, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Yo no necesito la majestuosidad de un templo para entender que Dios está presente. Yo lo que necesito es estar de acuerdo con alguien para que Él habite y more en medio de mi hogar, en medio de mi casa. Mi esposa y yo estamos de acuerdo. Mis hijas y yo estamos de acuerdo. Nos congregamos en un solo sentir y sentimos la presencia de Dios como si estuviéramos en el templo, en Sión, como si estuviéramos dentro de las 4 paredes del templo. Mi amado, no te dejes influenciar por eso. Busca a Dios. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Buscad a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto el día está cercano. Así que, mi amado, este es el día que el Señor hizo para que tú lo busques de manera poderosa, para que tú vayas a donde Él está y Él está donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Quiero que mires esto de una manera bien especial. Jesús se lo dijo a la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana: viene la hora donde ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, Jesús le estaba diciendo: llegarán días, tiempos, momentos donde las estructuras o las costumbres serán limitadas. Serán completamente limitadas y no podremos hacer lo que nos acostumbramos a hacer de manera rutinaria. Sentir esa seguridad y esa libertad de adoración. Sentir que podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Sentir que podemos adorar a Dios de manera libre. Vamos al templo y adoramos a Dios y no tenemos quien nos detenga, no tenemos quien nos pare. Mi amado, eso usted ya está viendo cómo se ha detenido. Ya no se puede ir al templo porque si nos congregamos ahora mismo más de 10 personas en el templo y la policía interviene con nosotros,
tenemos una situación bien difícil. Tendríamos multas y tendríamos un paquete de problemas. Eso quiere decir que, mire, tan solamente con un poco de un coronavirus que ha venido a azotar nuestra región, ya con eso han detenido por completo lo que es la adoración libre en un templo. Qué importante es saber dónde buscamos a Dios. Qué importante es saber que Dios está donde estén dos o tres en su nombre. Mi amado, escúcheme bien lo que le voy a decir. Es fácil dejarse llevar por las emociones cuando hay una persona que está adorando, cuando hay un cantante, cuando hay música. Es bien fácil dejarse llevar por las emociones y entrar, porque el ambiente lo han venido preparando personas que han tenido tiempo con Dios, que han buscado a Dios, pero ahora, cuando no hay nadie que prepare el ambiente y te toca a ti preparar el ambiente, te toca a ti buscar a Dios y preparar el lugar para que Dios se manifieste. Qué difícil se hace eso. ¿Verdad que sí? Ya no es cuestión de emociones, ni escuchar la guitarra, ni el piano, ni cantantes dentro de la iglesia. Ahora te toca a ti, a mí, nos toca a nosotros construir ese tiempo de búsqueda y de adoración a Dios, construir ese ambiente donde Dios se va a manifestar. Qué interesante, ¿verdad que sí? Ahora nos damos cuenta tremendamente de cuán necesaria es la convivencia y la coinonía con nuestros hermanos, porque muchas veces el agobio, la angustia, la tristeza, la melancolía, los problemas, las situaciones, las enfermedades, la escasez, eso me lo llevo yo para la iglesia sin tener ningún deseo de adorar. Y cuando otra persona comienza a preparar el ambiente, ¿cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambia mi sentimiento? ¿Cómo cambian mis emociones? ¿Verdad que sí? Pero ahora te tienes que llevar tu angustia, tu tristeza, tu enfermedad, tu escasez, lo que sea. Te la tienes que llevar al momento tuyo con Dios, a la intimidad tuya con Dios y decirle a Dios: necesito que me ayudes a preparar el ambiente para poder buscarte en espíritu y en verdad. Quiero ir terminando con esto, quiero ir cerrando ya esta palabra. Mi amado, escúcheme bien. Escúcheme bien. No es el caso de nosotros literalmente ver el templo destruido como fue el templo de Jerusalén. Ese no es nuestro caso, pero sí nuestras estructuras. Mi amado, nuestras estructuras sistemáticas, nuestras costumbres ritualistas están siendo quebrantadas y están siendo rotas. Nuestro sistema, nuestra manera sistemática de buscar a Dios, nuestra costumbre, nuestra vida ritual de buscar a Dios en Semana Santa, la están rompiendo, está siendo removida para que cada uno de nosotros, mi amado, escúcheme bien, recuerde la verdadera adoración y la devoción que realmente Dios acepta, y es la vida en comunión con Él y en intimidad con Él. Quiero terminar con esto. Mi amado, muchas personas solo se presentan en la Semana Santa a la iglesia. Muchas personas quieren dar lo mejor de ellos en esta semana o en esta cuaresma, estos 40 días que el mundo se para santificarse. Muchas personas quieren hacerlo. Muchas personas van a la iglesia con esta intención de, en estos momentos, mostrar su respeto y su solemnidad al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que usted entienda esto. Muchos de ellos van como lo hacían los religiosos del tiempo de Jesús, simplemente para que la gente pensara: oh, cuán piadoso, cuán religiosa es esta persona, y otros para callar su conciencia, para callar lo que su mente y su conciencia les está recriminando, los está culpando. Muchos de ellos vienen con la intención de simplemente llevar la costumbre, porque es Semana Santa, porque es Viernes Santo, porque es Domingo de Resurrección. Hay que ir a la iglesia. Y llevamos esto como una vida ritual. Hace unos días atrás prediqué bajo el tema la religión de un solo lado, hablando de lo que nosotros hacemos porque nos conviene,
porque nos justifica. Y yo quiero que usted, mi amado hermano, en esta preciosa hora sepa que con solo usted ponerse de acuerdo con alguien en adorar a Dios y estar en el mismo sentir, Dios está en ese lugar. Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos. Mi amado, esto no es cuestión de un día, ni de una semana, ni de sacrificios por vana obligación. Lo tengo que hacer porque es Semana Santa y todo el mundo lo hace. No presentemos nuestros respetos a una semana, sino a un acto de amor que tú y yo no merecíamos. Preséntale en adoración a Dios. Preséntate en sacrificio vivo. En sacrificio vivo, mi amado, delante del Señor, y presenta tus respetos al acto más grande que ha hecho un hombre sobre la faz de la tierra, que fue dar su vida por ti y por mí, que no conocía, que no nos conocía, nosotros no lo conocimos. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, porque no me elegiste tú a mí, sino que te elegí yo a ti. O sea, tú y yo no lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Amado mío, en esta preciosa hora, termina Jesús diciendo en estos versículos, porque de lo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. Y esta expresión del Señor deja claro lo que a continuación Él va a exponer en el libro 24, en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mi amado, seguirá lo que es la destrucción. Vendrán tiempos de persecución, tiempos de angustia, tiempos de engaño y tiempos de peligro, tiempos de rumores y tiempos de señales. Eso fue lo que Jesús explicó después de haber dicho que aquel templo se iba a caer. Para nosotros vienen tiempos aún más difíciles, tiempos más retadores, tiempos más complicados, tiempos de reflexión, donde tendremos que dejar lo que conocemos como normal para vivir bajo condiciones extremas. Lo que nos depara el futuro sigue estando oculto, pero vigente. Sigue siendo un evento por venir, pero verdadero y esperado. Jesús estaba a punto de ser crucificado, pero quiso dejarle a sus discípulos un recuento de lo que pasaría, de lo indudable del acontecimiento de su venida, pero de tiempos que traerían angustia y traerían limitaciones a cada uno de nosotros. He estado pensando en estos días sobre lo que acontece en el mundo y cómo Dios trabaja en medio de lo que está aconteciendo. Ya no se habla del cambio climático. Ya no se habla de las cuestiones en Venezuela con Nicolás Maduro. Ahora todo es coronavirus, ahora todo es los muertos, ahora todo es cuántos infectados. Inclusive, no se habla ni de los recuperados. Se habla de los infectados y de que tal vez esté bajando porque hoy hay 4 infectados menos que ayer. Sin embargo, la Biblia me dice que son principios de dolores, y aunque el tiempo futuro a corto plazo mejore, vendrán cosas todavía aún más difíciles que un simple virus que ha tenido de caos y con la cabeza a punto de estallar, patas arriba, como decimos nosotros, a medio mundo en el gobierno de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Mi amado, apréstate a buscar del Señor, porque son tiempos apocalípticos, son tiempos proféticos, y nos ha tocado a nosotros, la iglesia de este tiempo, ser testigo de ello. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, esta semana, preséntale el respeto a Dios, no por la semana que es. Piensa en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Murió por ti y murió por mí para que un día tú y yo vivamos en la eternidad. Oramos para ser despedido. Te doy gracias, Dios,
por todas y cada una de las personas que a través de estas palabras, Señor, van a ser impactados, mi Dios amado. Ruego en el nombre de Jesús por los necesitados, por los afectados. Señor, ruego por aquellos que están agonizando en este momento en una cama de hospital o más aún, Señor, en la calle como está pasando en Ecuador. Espíritu Santo de Dios, ruego por ellos, ruego por Guatemala, Dios mío. Este es el mes que habíamos separado para las misiones en Guatemala. Llega a Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo de Dios, también por cada uno de los hermanos que me llamó hoy, Señor. Tú conoces las necesidades. Señor, la hermana, Dios eterno, la sobrina de nuestra hermana Silvia, Padre eterno, bendícela, guárdala, ayúdala, Dios eterno. El papá, Dios eterno, de nuestro hermano Azúa, Heriberto Azúa, Dios eterno, tú sabes, Dios mío, llega, Dios eterno, a su vida. Ayúdalo, Padre eterno, que todo esté bien bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, gracias nuevamente y te pido que bendigas a Sion y a cada hermano y a cada amigo que estará expuesto a esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.